Bueno, cerramos la semana, ya no tuvimos programas, no sé si siguieron la retransmisión en directo de la Gala del Deporte a través de Inter Almería Televisión, así que retomamos la tarde, abierto al atardecer. Enseguida les presento, aunque lo hacemos los jueves, ayer al tener el programa, pues le pedíamos que viniese hoy viernes, y así lo ha hecho a María Dolores Durán, que es historiadora del arte, para seguir hablando de Almería y sus pintores. Un gran descubrimiento, creo que para la mayoría, para mí el primero, de un señor que fue considerado uno de los miniaturistas españoles más importantes del siglo XIX, Tomás de Haro Antonio, de nombre, nacido en Almería. Pero antes, quisiera contarles una cosa, bueno, lo va a contar el propio perjudicado. Fulgencio, ahí lo dejamos, es un hombre. No sé si han conocido algo de esta noticia, es algo que nos podría pasar a todos. Tiene que ver con la duplicidad de una tarjeta de móvil, con pedir un préstamo a un banco, con una estafa en definitiva, y la verdad que este joven almeriense lo está pasando realmente mal. Esto para tenerlo muy, muy en cuenta, me da la impresión. Así comenzamos la tarde. Juan Domínguez, cuéntanos el caso. Bienvenido, buenas tardes. Sí, Joaquín, efectivamente, un auténtico calvario el que ha estado viviendo en las últimas horas un vecino de la localidad donde nos hemos venido esta tarde, el equipo de exteriores de Abierto al Atardecer de Inter Almería Televisión, aquí en Aguadulce, porque ahora vamos a conocer la historia. Es para echarse a temblar desde el pasado martes en torno a la 1:30 de la tarde. Aclaro a los espectadores que ni vamos a dar el nombre ni vamos a ofrecer el físico a solicitud y petición de la persona que nos atiende en el programa. Ante todo y por encima de todo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como decía, el martes a la 1:30 es cuando empiezas a desempolvar el tema, ¿no? Eso es, el martes en torno a la 1:30 de la tarde me di cuenta que el teléfono no me funcionaba. No funcionaba, llamé a la compañía telefónica, en este caso Vodafone, y me dijeron que habían realizado un duplicado de tarjeta en Cataluña y yo no tenía ni idea. Se realiza ese duplicado de tarjeta de tu teléfono y a partir de ahí este señor que ha solicitado la duplicidad de la tarjeta Vodafone solicita a la entidad financiera que tenemos aquí a la espalda un préstamo de 50.000 euros. Eso es, yo me entero de todo este tema porque una vez visto que me han duplicado la tarjeta, acto seguido, a los 5 minutos, me meto en la aplicación del BBV y está bloqueada. Llamo a urgencias del BBV y me dicen que ha habido movimientos extraños en la cuenta y que la han bloqueado. Voy al cajero y me encuentro con que han pedido un crédito de 50.000 euros a mi nombre, se lo conceden y esta persona, chico o chica, no se sabe, hace 3 transferencias por importe de 30.000 euros. Entiendo que 10.000 euros aproximadamente en cada una de ellas, ¿no? Pues entre 16 una, bueno, al 18 final, otra, pero en total 30.000 euros. Que 20.000 obviamente quedan en la entidad financiera. Eso es. A partir de ese momento es cuando ya pues todas las alarmas se empiezan a sonar, lógicamente. Estás con tranquilizantes, incluso has tenido que ir a urgencias y, como decía al principio, un auténtico calvario el que has tenido que vivir, ¿no? Claro, al final esto es, no te lo llegas a imaginar, o sea, cada 5 segundos estás pensando en el mismo tema, que no puede ser, que cómo puede pasar esto. He tenido que estar 2 tardes en urgencias, estoy tomando tranquilizantes y al final, pues gracias a Dios, por parte del BBV se ha solucionado. Bueno, lo hemos visto en algunos medios de comunicación, creo que la difusión del tema ha podido tener que ver, lógicamente, y la buena noticia es que esta mañana, hoy concretamente, creo que en torno a las 2:30 de la tarde, te llaman de la entidad financiera y te dicen que afortunadamente el tema está resuelto. Ellos cuentan con los 20.000 euros que había y los otros 30, entiendo que ahora iniciarán pues la situación oportuna para intentar reclamarlo. Bueno, ellos ya verán lo que tienen que hacer, ¿no? Claro, a ver, las denuncias están puestas, la Guardia Civil tiene muchos datos y espero que encuentren a los causantes de este tema, porque al final es caótico para cualquier persona que le pueda llegar a pasar esto. De hecho, es algo que aconsejo a todas las personas que vean este programa y hago una alarma, ¿vale?, para todo el mundo que pueda trabajar con aplicaciones de bancos o con que se anden con cuidado, que si ven que pierden la cobertura sin venir a cuento y tal, que llamen rápido a su banco, que tengan cuidado, porque al final parece que estamos protegidos, pero no estamos tan protegidos.
Aquí entiendo que el quid de la cuestión está en cómo, cuándo y por qué consigue el duplicado de tu tarjeta. Porque entiendo que para solicitar el duplicado de una tarjeta tendrá que tener tu nombre, tendrá que tener tu apellido, tendrá que tener tu DNI, tu número de teléfono, tu domicilio, y que a partir de ahí es cuando se dirige a Vodafone para solicitar el duplicado de esa tarjeta, ¿no? Claro, el principal problema... Ahí es donde está la clave de Claro, todo. el principal problema creo que viene, a ver, sin ser policía, sin ser guardia civil, sin saber nada del tema, yo creo que viene por la chica, chico o no sé quién dio mi duplicado de tarjeta en Cataluña. Ese es el principal problema. Y que se lo concedieron. Claro, yo, de hecho, mi DNI siempre lo llevo encima. Pues han dado esa duplicidad de tarjeta sin mi DNI. Entonces, el kit del problema viene por ahí, por Vodafone. Bueno, la entidad financiera, como decías, ha solucionado el tema, ya están más tranquilos, pero parece ser que sigue la denuncia que ha hecho contra Vodafone, que al fin y a la postre es con su duplicado de tarjeta quien ha provocado todo este suceso, ¿no? Claro, al final pienso que el principal culpable es Vodafone por haber hecho esa duplicidad de tarjeta sin tener que hacerla. De ahí arrancó todo. De ahí arrancó que hayan concedido un crédito, de ahí arrancó que hayan hecho transferencias, arrancó que yo haya tenido que ir a urgencias, que esté con tranquilizantes. Ese es el detonante de todo. Entonces yo al final, gracias a BBV, estoy más tranquilo, me lo han cancelado, pero los 2 días y medio, 3 días que llevo sin trabajar, claro, sin trabajar, con tranquilizantes, sin poder dormir, esto hay que compensarlo. Tu estado de nervios no te permitió leer con detenimiento, con tranquilidad, el contrato, en este caso, de la concesión de ese préstamo. Sí parece que lo hizo tu mujer. Sí. Se hablaba de los 50.000 euros, creo que en un plazo de, no sé si eran 8 años, 8 años. y te salía a pagar unos 800 euros mensuales. Cerrado Madre no se lo puedo mía. decir Bueno, porque... aproximadamente, Sí. tampoco estamos hablando de 10 euros o 20 euros arriba, pero... Básicamente yo no quise ni leerlo porque como es algo que yo no había solicitado, no quise ni mirarlo. Mi mujer, en plan ya por cerrar un poquito de círculo, lo miró por encima y creo que estaba dado a 8 años y salía en torno a 700 y pico, 800 euros. Qué barbaridad. Una última cuestión. ¿Va a pedir daño y perjuicio a Vodafone por todo lo que te ha ocurrido, todo ha pasado? ¿O cómo? La denuncia está puesta a Vodafone y yo voy a... ¿Dónde la has cursado? ¿A través de la Guardia Civil? ¿Cómo se hace eso? Está puesta en consumo. La Guardia Civil tiene los datos pertinentes, tanto del BBV como de Sí, pero Vodafone. la denuncia la ha hecho en consumo. En consumo. En consumo. Bueno, pues y ahora a esperar, a ver, de momento ya lo más importante que es quitarte el préstamo encima. Lo más importante y para poder dormir y para poder tranquilizarme y seguir con mi vida y con mi trabajo y con mi familia es que se quitase el problema principal, que era el crédito, que yo no había solicitado. Eso he conseguido, o por una cosa o por otra, he conseguido que se paralice, que me lo dejen a cero, tal como estaba, el día 6. Y ahora pues a pelear porque esto no vuelva a pasar más, por ayudar a futuras personas para que esto no pase. Eso es lo que te iba a decir, que para ti desgraciadamente, para otros afortunadamente, este tipo de sucesos sirven para una cosa, y es para abrir los ojos a la sociedad para que estén lógicamente cautos de cara a que pueda ocurrir un acontecimiento de estas características, ¿no? Claro, yo lo que voy a intentar que este tema tenga la máxima difusión, porque hay muchos bancos que creo que tienen que poner más medios para que esto no pase y hay muchas compañías telefónicas que creo que pueden poner más de su parte para que esto no pase. Ya te digo que esto tiene que ser presencial. Si yo quiero un crédito, tengo que presentar mi DNI y mi persona, y tanto igual con una tarjeta. Ese era el comentario en la unidad móvil cuando veníamos camino de Aguadulce, que le he hecho a mi amigo Manolo, a mi amigo Lolo, que con los requisitos que hay para solicitar un préstamo en un banco, cómo te dan 50.000 euros así, sin firma, sin nada. Bueno, pues ya esto es lo que hay. Que venía con cierta preocupación, pero luego me he enterado cuando hemos llegado aquí que a mediodía lo ha solucionado y no sabes cómo me alegro de ello. Sí, pues justo estaba comiendo, he salido de trabajar. A las 2:30 de hoy. A las 2:30 estaba comiendo, me han llamado de la oficina y me han dicho que me pase el lunes por la oficina, que está todo cerrado, que está la cuenta casi solucionada, que está casi a cero, que hay todavía un detalle, que me lo dejan ya solucionar el lunes y que me pase a firmar el lunes y genial. Lo dicho, que me alegro muchísimo, muchísimas gracias. Gracias. Joaquín, dicen que siempre hay una primera vez y más de 40 años en la radio, ya casi más de 12 en Interalmería Televisión.
creo recordar que nunca había hecho una entrevista en la cual hubiésemos ocultado la identidad y el rostro de la persona a la que hacíamos el reportaje o la entrevista. Pues esta tarde se ha producido precisamente aquí en nuestro programa con una noticia que ponía los pelos de punta, pero que afortunadamente, como nos ha contado su interesado, se ha podido solucionar. Quiere mantener el anonimato, algo que hay que respetar evidentemente. Mucha suerte, compañero, que vaya bien. ¿Qué les parece el tema? Esto no puede pasar a cualquiera, ¿eh? Y no es para reírse, ni mucho menos. Bueno, María Dolores Durán, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. ¿Qué te parece el tema? ¿Cómo está el patio? Pues que la, la tecnología, por un lado, ha avanzado muy bien, sí, pero, que nos ha facilitado muchísimas cosas, pero ha abierto una puerta muy negativa para otras personas que no quieren vivir civilizadamente. Bueno, vamos a hablar de pintura. Almería y sus pintores, una sección que abrimos al principio de esta temporada, ya por el mes de septiembre, en el que vamos descubriendo a los artistas almerienses. El que nos propone María Dolores para esta tarde da la impresión, yo lo decía de forma coloquial y cariñosa, digo, lo conoces tú y 3 personas más, ¿no? Más o menos, ¿no? Un señor que se llama Antonio Tomasic de Haro, efectivamente. Sí. Considerado uno de los miniaturistas españoles más importantes del siglo XIX. Vamos a conocer a esta persona, todo un referente, ¿no? Claro que sí. Llevamos hasta ahora una trayectoria de pintores o escultores del siglo XX y quería retroceder un poco en la historia nuestra de Almería al siglo XIX. Pero en vez de empezar casi al final, tocando la etapa de final del siglo, pues he preferido empezar con alguien que nace al principio del siglo XIX. Este señor nace en el 1815, pero esta persona que nace en Almería, luego ahora vamos a ver el gran desarrollo que va a tener a nivel pictórico y a nivel social, a nivel europeo. Pero bueno, en europeo y salir de Europa, en México, en La Habana también, Estados Unidos. Pero ¿por qué va a tener este éxito? Es una persona muy cosmopolita, sí, pero no solamente a nivel de pintor, que va a ser un poco más avanzada la edad, sino que su padre, tenemos que retroceder para entender un poco Almería. Su padre había nacido en bueno, ahora mismo se ha abreviado, que diríamos nombre actual, Split, que está en la zona de Croacia, y su padre era un aristócrata, era un noble de alta sociedad allí, relacionándose con la monarquía de aquella zona, de Austria, ¿no? Porque dependía de Austria. Tenía una compañía naviera, ¿no? Y tenía una compañía naviera muy importante, había negociado con muchos puertos de aquí de Almería, del Mediterráneo. Entonces, en Almería en aquel momento se estaban produciendo pues unos negocios de fundición de plomo y también del esparto, ¿no? Había mucha importancia con el esparto. Y él viene, viendo los problemas políticos que se estaban desarrollando en su localidad, como conocía esta zona, se viene a Almería, porque estaban haciendo una burguesía liberal, estaba desarrollándose una ciudad de Almería en ese momento, estaba hablando todavía que las murallas no se habían tirado donde estaban por la zona de Obispo Vera. Sí. Entonces se viene aquí con ese negocio. Conoce a una chica almeriense, llamada apellidada de Haro, y se casa. Magdalena. Entonces, bueno, Dionisio Godoy la trata como Rafaela, pero otros libros Magdalena. O sea, está el apellido el apellido es de Haro. De Haro. Sí. Entonces, se asienta aquí, y este señor tenía muy buena amistad, o apoyó mucho, estaban hablando de los años 1815, 1813, en la Guerra de Independencia. En la Guerra de Independencia tenemos un protagonista por parte de la monarquía que va a ser Fernando VII, un chico joven que en contra de su padre en toda esta historia. No vamos a dar aquí ahora la clase de historia. Y entonces, cuando termina la Guerra de Independencia, pues Fernando VII se lleva a este señor y a su familia a la corte. Eso era muy normal, que la nobleza viviera. La nobleza cortesana era una distinción, sí, ¿no? Vivían, podríamos decir, el noble que más gente tuviera, quiere decir que más poder tenía y más dinero para costearla, ¿no? Como invitados en casa, ¿no? Y entonces a partir de ahí se va a vivir a la corte de Fernando VII. Pero ya en el año 1828 se va a vivir a París, la familia entera. Pero se muere Fernando VII y entonces se queda regente su hija. Como era muy pequeñita, que tiene 3 años, pues se queda su mujer, María Cristina, que va a apoyar a los liberales moderados. Pero entonces el hermano de Fernando VII, Carlos, no quiere que su hija reine, sino que reinara él. Por eso antes su hermano había derogado la pragmática sanción para que pudiera gobernar su hija. Bueno, pues entonces este Tomasí, que todavía no estamos hablando de pintura, pues se viene a España a ayudar a las tropas carlistas, o sea, va a favor del carlismo.
Entonces, durante unos años, desde el año que empieza la guerra carlista hasta el 39, que se firma el convenio de Vergara, le está ayudando al carlismo. Pero se ve que era un hombre de gente, muy simpático, muy abierto, hablaba 5 idiomas, muy culto. Y entonces esta persona pues conecta con un pintor y un escultor catalán y conoce también a Agustina de Aragón. Y entonces, a partir de ahí, cuando pierde el carlismo, se tiene que huir a Francia en los años 40. Entonces, cuando va a empezar su etapa pictórica más importante. Ahí empieza a ganarse un poco la vida ya. Aquí estamos dejando ya el aspecto político de él, que hay que entenderlo para entender luego su otra faceta. Con el artístico. Y ya se va en la faceta artística de Bueno, de hecho, Tomás. esa experiencia en guerra le dejó una cicatriz en la cara, ¿no? Y ya entra allí, entra en un estudio de un miniaturista o pintor muy importante que sería François-Edouard Picot, y va a trabajar con él. La primera obra que podemos encontrar, vamos a ver ya el rostro de Tomasí. Esto es, bueno, tenemos que aclarar un poco que estamos a hablar hoy de miniaturas. Las miniaturas son cuadritos muy pequeños, algunos pueden tener 3 centímetros o 4, entonces con lo cual tenemos que valorar todavía mucho más la minuciosidad y el detallismo que es para conseguir la imagen que estamos viendo. Empecé como de medalla incluso, podía ser, ¿no? Sí, claro, podían ser una medalla o tenerla en una vitrina. Este es el autorretrato de Tomasí. Tenemos la figura de Tomasí y la siguiente imagen que nos vamos a encontrar, pues aunque está en duda, aunque no está legitimada como de él, está Agustina de Aragón. Agustina, le pilló, a la que conoció, claro, como decías, la conoció porque él se fue a Barcelona a luchar a favor de General Cabrera y ahí tenemos el personaje este de Agustina de Aragón. Entonces, no está legitimada como obra suya, pero puede ser obra suya. Y ya a partir de ahí, estamos ya en Francia y aquí tenemos pues esta imagen muy delicada, quizás se puede considerar su primera pintura oficial, ¿no? Donde pone una imagen de una mirada de ojos celestes muy agradable, muy picaresca, una chica muy dulzoncilla, pero todo esto, insisto, que son cuadritos muy pequeños. Unos ojos azules muy reales. Muy reales, ¿no? Y aquí, esta obra en concreto se encuentra en el Museo del Prado. Esta obra está en el Museo del Prado, está titulada como Un joven pintor, y a partir de esta obra que va a hacer en el Museo del Prado, como era un hombre muy inquieto y aventurero, pues se va ahí en el 45 a México. Y entonces cuando llega a México, allí se va a encontrar con estos dos que antes he comentado, que conocen Barcelona, que era un pintor, que sería Clavé, Pelegrín Clavé, o también sería otro escultor que va a conocer en México. Esta se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. O sea, estoy diciendo los museos para que se den cuenta dónde están ubicadas estas obras. La importancia de la obra, ¿no? Y ya luego en México, estos dos escultor y pintor que se encuentra van a ser profesores de la Academia de San Carlos de México, que es esta. Aquí tenemos a Pelegrín Clavé, que va a estar en México, y allí le va a ayudar mucho en el sentido, bueno, ayudar no necesitaba ayuda económica como hemos hablado de otros, sino de conectar con la gente de México, y de hecho tanto esta obra como otra está en el Museo Sumaya de México. Y siempre codeándose con la alta nobleza, las alta élites, nobleza. ¿no? En aquel momento tenemos que pensar que había un contraste entre alta nobleza y el pueblo, no había clase intermedia, burguesía era muy débil todavía, ¿no? Aquí tenemos el otro personaje que antes he comentado, que sería el escultor que va a estar allí en México y le va a hacer una de sus La complejidad que tú decías de pintar claro, son medallones muy pequeñitos donde lo va a hacer. Este en concreto es el hermano pequeño de Napoleón Bonaparte, Jerónimo Bonaparte, que también le va a realizar una miniatura. La alta nobleza, porque había nobleza baja, la nobleza alta, esta es su mujer. En el año 67 se casa y se casa con la vizcondesa de Barré, que es Leoni, que es esta su mujer, y con ella tiene 3 hijos. El hijo más pequeño, Norberto José, sus descendientes, que todavía hay uno vivo, es el que ha tomado ahora, Carlos Meisner, es el que ha tomado ahora el relevo de difundir la obra de su bisabuelo, ¿no? Y el contacto se puede tener con él. Bueno, aquí tenemos otra de la obra que estamos viendo. Esta sería una de la infanta Cristina. Hay un dato para también situar un poco la importancia de este señor. Isabel II le nombra miniaturista de cámara, ¿no? Tenía mucha amistad con Isabel II. Por ejemplo, ¿no? Con la hija mayor de Isabel II, llamada La Chata, tenía una gran amistad. Luego veremos una obra de ella. Con otra de las hijas de Isabel II, aquí tenemos, esta es una
una de las obras que se consideran también muy significativas porque empieza a cambiar el fondo, ya va madurando y la tonalidad de luminosidad la va a introducir en el fondo. Entonces, por eso he introducido esta obra. Y luego cuando podemos pasar ya a la siguiente, esta se supone que puede ser su madre, pero se creen que puede ser la madre, pero no hay una constatación oficial de que sea la madre. Sí, la obra es suya, pero no de que pudiera Magdalena ser o Rafaela. Magdalena o Rafaela. De Haro, que el apellido sí está confirmado. Yo apunto más a Dionisio, que sea Rafaela. Pero vale. Que esta sí puede ser su madre. Almeriense, esta señora. Sí. Y sí, de aquí de Almería. Sí. Y aquí ya tenemos en la etapa de que Amadeo de Saboya, este sería el rey que nos traemos de Italia cuando se echa Isabel II de España, pues también lo pone de pintor de cámara de miniatura en la corte y también hace la obra de su mujer, que es la imagen que viene ahora a continuación, donde esta es la mujer de Amadeo, que también la va María Victoria, que también la va a representar. Claro, estos pequeños retratos se quedaba con la corte, con la gente de dinero, hizo una gran fortuna. Hizo una gran fortuna. ¿No? Y bueno, aquí, después en el año 72, se va a Inglaterra, y esto va a estar en Inglaterra, y allí va a pintar pues a la corte inglesa y a la amistad. Esto sería uno de los grandes empresarios, William Jeff, que es uno de los grandes empresarios ingleses, le va a hacer un retrato, y a su mujer, que es la obra que viene a continuación. Pero no solamente ya está representando la forma de vestir de Inglaterra, distinta un poco la vestimenta a la que tenemos la monarquía. Sí. Hace muy bien comentar eso de la fotografía, porque fue un pintor, estamos hablando ya de la década del año 70, cuando no le hizo competencia a la fotografía a él. Hubo muchos pintores que al aparecer la fotografía se hundieron y no tuvieron éxito. Pues, sin embargo, este es el futuro rey Eduardo VII, ¿no?, en Inglaterra. Él no se hundió con la fotografía, al contrario, pudo compaginar perfectamente el mundo de la fotografía, porque seguían solicitándole a él más que a la propia fotografía, o sea, no le perjudicó en absoluto. Y bueno, está en la Real Academia de San Fernando. Esto es el primer ministro inglés, que también le va a realizar una de las imágenes. Y esta siguiente, que yo creo que será interesante, por si alguien va al Palacio Real, se la puede encontrar. Esta imagen está en el Palacio Real, está en una vitrina de ébano preciosa, y está en en el Salón de Armas, que está antes de llegar al Salón del Trono, o sea que por ahí pasa muchísima gente a diario. Pues ahí está esta obra en el Palacio Real de Tomasí. O sea, ha sido un personaje pues muy significativo e importante, de la alta nobleza. Y nació en Almería, y es un almeriense. Bueno, Antonio Tomás de Haro. Nacía en 1815 y moría en Madrid en 1891. Sí. Sin embargo, ¿dónde están sus huesos? En un osario, en la Almudena, ahí perdido. ¿Ahí? Sí. Abandonadillo, ahí, entre todo. Hoy ha sido una mezcla de clase de historia al uso y sí, porque si no, no se podía entender un poco la figura de este personaje. ¿De dónde viene este señor? Bueno, gran descubrimiento, yo creo que sí. De eso se trata, de darle a conocer a los artistas almerienses. Claro. Aunque en este caso era un miniaturista, pero un gran artista, sin lugar a dudas. Más que nada porque era único miniaturista a nivel de España importante. Te agradezco la visita, María Dolores, como siempre. Nos vemos en 15 días, ¿vale? Gracias, hasta la próxima. Una cita musical para esta noche, Carlos Goñi. Revolver, esta banda valenciana que está de nuevo de gira y hace parada y fonda en Almería de la mano de Cuber Producciones. Están esta noche a las 9:30 en el Teatro Cervantes con la gira Básico for Tour. Un pequeño fragmento de uno de los temas. Enseguida de vuelta. Hasta ahora. Aunque no parecen tan lejos de los perros.